Bendecidas y bendecidos sean todos. Bienvenidos a este primer video ensayo, podcast video ensayo, en la que quiero compartir contigo, bueno, en realidad quiero ir dándole forma con ustedes, ¿sí? Quiero ver hacia dónde me lleva, así que vamos a ir juntos dándole forma, juntos vamos a habilitar temas, juntos vamos a canalizar la conciencia de la era de Acuario desde el origen femenino, desde este canal femenino, ¿sí? Me pareció interesante como para primer episodio hablar de la conciencia crística y hablar un poco de la experiencia que yo he tenido que vivir en mi vida desde esta conciencia. No sé si se acuerdan que hace 2 años atrás se empezó a hablar de la era de Acuario y se empezó a hablar de la conciencia crística. Muchos hablaban de una conciencia cristalina, otros hablaban de la apertura del corazón, otros hablaban de la enraización de esta conciencia. Yo quiero hablarte desde mi experiencia, lo que a mí me pasó a medida que fui conectando con mi parte espiritual y expandiendo la conciencia. ¿Qué fue lo que encontré? ¿Sí? Y esto quiero que sepas que es mi experiencia, la manera en la que yo experimento mi espiritualidad y experimento también mi vida cotidiana, ¿sí? Esto es simplemente para que si a ti te está pasando algo, si estás experimentando, si estás sintiendo un llamado para que no te sientas sola, ¿sí? No te sientas sola ni solo, porque desde mi experiencia, desde que estuvo disponible esta frecuencia de la conciencia crística, lo que yo realmente sentí fue un llamado de Dios directo. Es un llamado directo de Dios, ¿sí? Este llamado me hizo a mí cuestionarme muchísimo mi camino espiritual, desde dónde estaba abarcando, desde dónde estaba viviendo mi espiritualidad, de si estaba buscando respuestas todavía en experiencias externas, en prácticas espirituales que ahora llamo mucho New Age, que sería como el budismo, el hinduismo, toda esa espiritualidad externa que muchos dicen es que a través de eso también llegamos a Dios. Desde mi experiencia y por haber pasado por todo eso, yo creo que tendría la seguridad de decirle que no es el mismo canal, que no es la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque quizás también tenga que ver desde dónde uno abarca, pero lo que genera la espiritualidad New Age es que hagamos las cosas desde el ego, ¿sí? Entonces, el ego, primero la gente crea una espiritualidad desde el ego. Desde ok, yo soy más espiritual porque yo hago yoga, porque yo medito, porque yo hago vipassana, porque yo he tomado ayahuasca, porque yo he hecho retiros espirituales, he ido con gurús, he ido a la India, bueno, entonces yo hago ayurveda, entonces soy más espiritual que tú. Ese es el gran error y la primera espiritualidad que aparece cuando uno empieza un camino espiritual, ¿sí? Es normal, pero quedarse ahí, en esa frecuencia, quedarse en esa creencia, es lo que impide tu crecimiento personal. Volviendo a la experiencia que yo he tenido después de haber pasado por todo esto, porque te estoy hablando desde un fundamento de haber vivido esa espiritualidad y haber sentido un día el llamado de Dios, pero desde un estado de, realmente un día yo me levanté y dije, ¿cómo me acerco más a Dios? Y cuando empecé a hacerme esa pregunta me llegó la Biblia, ¿sí?
cuando yo no entendía nada, o sea, empecé a ojear la Biblia, era mi primera vez con la Biblia, empecé a ojear la Biblia y no entendía nada, ¿por dónde empiezo? Y es tan eh, como increíble esto que cuando sientes el llamado, empieza a aparecer la gente que te guía, empieza a aparecer, ya sea a través de las redes sociales o a través de amigos, a través de tu entorno, empieza a aparecer gente que te empieza a guiar o empieza a hablar tu mismo idioma. Eh, Yo me recuerdo que tenía muchísima duda de esto que te estoy hablando fue al principio de este año. Bueno, o sea, sí, pero yo no quiero caer en esto en una religión ortodoxa, no quiero caer en el catolicismo antiguo que lo que hace es de alguna manera limitarme. Yo no quiero limitarme, fue lo primero que dije a mí misma. O le dije a Dios, Dios, yo no quiero limitarme, yo no quiero que esto me limite la vida. Wow, qué equivocada que estaba, porque en realidad hasta ahora lo único que esto me ha dado fue muchísima libertad y dirección. Dirección que antes, sinceramente, no tenía por más experiencia que yo tenía de espiritualidad, de haber vivido todo eso que le conté anteriormente, que le nombré anteriormente. No he vivido no he tenido esa libertad que siento ahora, porque no he sentido personalmente, puede ser que otras personas lo hayan sentido, pero yo personalmente no he sentido un sostén de una energía que realmente me sostenga, sino que sentía que realmente lo había creado todo mi ego desde el yo querer ser diferente o yo querer pertenecer a esto, pertenecer a una tribu, pertenecer a un mundo espiritual, pertenecer. Y no profundizar desde la conexión real con Dios, desde el fondo de mi corazón, ¿sí? Cuando yo realmente intencioné eso, a mí me llegó la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia sin entenderlo, yo empecé a pedir a Dios guía, que me guíe, que por favor me guíe porque escucho su llamado, lo siento en mi corazón, pero no sé cómo, hacia dónde, cómo caminar eso. Acá es donde entra esta parte de la conciencia crística de la que les quiero hablar. ¿Por qué? Porque esto está muy conectado con la conciencia crística, porque lo que el origen nos está pidiendo es que volvamos a conectar con Cristo, que volvamos a conectar con el Hijo de Dios, con el que trajo este mensaje de unión y amor. Estamos la era de Acuario es igual a comunidad, unidad, pero a la vez también es individualidad. ¿Cuál es mi individualidad? ¿Quién soy? Si yo ahora me considero que soy hija de Dios y que a mí me sostiene la divinidad, que Dios me sostiene a mí, y desde ese sostén yo puedo crear mi identidad dentro de mí, yo tengo más confianza para poder compartirme desde mi individualidad con el entorno, poder ser auténtica, porque la era de Acuario nos pide que seamos auténticos, pero no auténticos desde el ay, bueno, soy buena persona o me creo este ego espiritual para ser un gurú, para que me sigan, porque yo conozco el camino, ¿sí? Sino que es de esta autenticidad, sé quién soy, me creo mi propia individualidad, sé quién soy, sé hacia dónde quiero ir. Sé que soy sostenida por una divinidad, sé que soy sostenida por Dios y desde ahí me creo mi confianza interna. En mi confianza no me tiene que dar la otra persona, no me tiene que dar la aprobación, no me tiene que dar nadie de mi entorno, sino que yo misma. Ahí es donde la era de Acuario te pide ser auténtico, ser auténtica, porque si no eres auténtico y auténtica, estamos en una era en que no se puede sostener algo que no está conectado contigo, con tu divinidad y con Dios a la vez, en esta unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces volvemos desde aquí a la conciencia crística.
lo que Dios nos está pidiendo y con la frecuencia que Dios nos está regalando, nos está emanando a través de la conciencia, es que volvamos a estar en unidad con Cristo, con el amor de Cristo. ¿Y quién era Jesucristo? Jesucristo era el gran avatar mensajero directo de Dios. Él nos vino a mostrar la conciencia, desde dónde teníamos que vivir para poder realmente disfrutar en completa libertad esta creación divina de Dios, esto que Dios nos ha dado, que es la vida. Qué más hermoso que nos ha dado Dios, la vida y la libertad. Por favor, esto también es muy importante, la libertad de poder vivir la vida desde nuestra autenticidad, desde lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos ser. Por eso es que es tan importante ir hacia adentro, reconocerse, conocerse, el autoconocimiento de la mano de Dios para que realmente podamos vivir con autenticidad y poder disfrutar lo que Dios ya nos está proveyendo, ¿sí? Entonces, la conciencia crística es volver al corazón. Y por favor, vuelvo a repetir esto, olvídense en el momento en que tú estás en un viaje interno y en un crecimiento espiritual interno, olvídate afuera, olvídate en caerle bien a la gente, olvídate de la aprobación, olvídate de ser querida, porque todo eso se tiene que disolver para que realmente tú te puedas encontrar en el amor de Dios dentro de ti, el amor de Jesucristo en tu corazón, para que puedas emanar eso y emanando eso, toda esa frecuencia a tu alrededor se unifica. ¿Sí? Entonces estamos en ese gran momento de desafío que estamos atravesando en este momento para entrar el año que viene, que es un año de inicio, con la conciencia crística integrada para que podamos dejar el sufrimiento y para que podamos realmente entregar nuestro dolor a Dios y poder permitirnos ser atravesada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, el Creador, dentro de nosotros. Y sé que esto va a sonar un poco controversial porque hay muchísima, de alguna manera, como el catolicismo en nombre de Dios ha hecho muchísimo daño. Entonces sé que lo que menos uno quiere es ir hacia ahí, pero lo que yo estoy proponiendo y siempre repito es que conectemos con Dios fuera del catolicismo, sino que realmente nosotros busquemos en nuestro interior conectar con esa frecuencia de Dios, ¿sí? Y cuando realmente te encuentras con esa frecuencia de Dios dentro de tu corazón y realmente puedas sentir la presencia de Dios en tu vida, vas a ver que no tiene nada que ver con el catolicismo, que no tiene nada que ver con lo que la iglesia hace afuera, sino que tiene que ver con la iglesia, con el reino que tú creas en tu interior en comunión con Dios, obedeciendo a la divinidad, obedeciendo los tiempos perfectos de Dios y eligiendo también desde dónde quieres vivir tu vida, ¿sí? Esta es mi invitación. Quiero que este primer podcast nos abra el camino hacia dónde vamos a ir. Solo Dios me puede guiar y nos puede guiar a todos hacia dónde es el camino. Por eso este llamado es que realmente podamos conectar con la conciencia crística, conectar con la conciencia de Dios, de la divinidad en nuestros corazones, para que podamos crear comunidades auténticas desde nuestra individualidad y nuestra conexión con Dios, con la divinidad. Así que les mando muchas bendiciones a todos y los espero en el próximo podcast. Les mando un gran beso.